Hola, buenas tardes y bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 55. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la ciencia curativa germánica, eh, lo de las 5 leyes biológicas del famoso doctor Hammer. Así que para ello tenemos desde Quito, Ecuador, a nuestra invitada que se llama Daniela, Daniela Ceballos. Buenas tardes, Daniela, ¿qué tal estás? Buenas tardes, José. Muy bien. Y tú espero que estés bien. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, pues tenía ganas de entrevistarte, ¿no? Ya que, bueno, Daniela tiene un interesante canal en YouTube donde da eh, algunas charlas muy breves, muy cortitas, sobre cada uno de los aspectos por separado, ¿no? De todo lo que es el mundo de la ciencia. Y bueno, para empezar me gustaría preguntarte, ¿desde cuándo estás interesada en esto de la nueva medicina? ¿Cuándo entró en tu vida y de qué forma? ¿Cuándo entré? ¿De qué forma? Ya son algunos años, más o menos entre 2013 y 2014 es que yo tuve acceso a este conocimiento a Ujú. través de mi mamá, porque ella la encontró básicamente. Ella trabajaba en una misión con chicos, dando clases como tutorías a chicos que estaban en situación de vulnerabilidad, que habían vivido en la calle y estaban retomando sus estudios. Entonces ella es maestra y buscando ayuda para ellos llegó a este conocimiento y después como muchas otras cosas que nos gusta leer, que nos ha gustado leer, ella siempre me inculcó mucho la lectura, la investigación de todo tipo de temas. Me pasó esto, ¿no? Y me dijo, mira, qué interesante, en conjunto con el otro tema de las constelaciones familiares de Hellinger. Y yo al principio no le hice mucho caso, fue como que, es una terapia más, algo más, hasta que surgió en mí la necesidad de investigar más cuando una de mis gatitas se enfermó en 2014, más o menos. Y ahí sí me metí de lleno más a investigar, a buscar en internet, encontré documentales, textos, libros, PDFs, y así empezó todo. Curioso lo de tu gatita, ¿no? Ujú. Porque, bueno, creo que todo el descubrimiento del doctor Hammer pues, está basado también en la naturaleza, en los animales. Y de hecho, pues, no sé, he leído por ahí de que los animales pues en sí no tienen estas enfermedades, ¿no? Que tenemos los humanos, sobre todo si están en estado salvaje, ¿no? Y supongo que tu gatita tal vez enfermaría o se pondría así malita estando ya en contacto con humanos. Sí, es totalmente cierto que ellos desarrollan lo que nosotros conocemos como enfermedad más por estar en nuestra vida, o sea, por vivir con nosotros, estar en contacto con nosotros, separados de una vida más natural. Realmente yo he tenido animalitos desde hace mucho tiempo, he tenido varios, bastantes gatos y perros, y ellos casi no se enferman, nunca. Es muy difícil que se enfermen y ya es por algo muy de peso, digamos, cambios en la vida. Y, y con ellos se aprende muchísimo también de cómo funciona nuestra biología y nuestra naturaleza. Muy bien. Bueno, respecto al doctor Hammer, comentar para la persona que no sepa nada de él, un poquito sobre su vida, su biografía, ¿no? Entonces creo que él fue médico, fue internista, fue también psiquiatra, eh, teólogo incluso, ¿no? Allá en Alemania. Y a raíz de, estando de vacaciones en una isla del Mediterráneo, ocurrió un suceso dramático en su vida, que fue la muerte de un modo accidental de su hijo a causa de una bala, ¿no? Y a raíz de ahí, posteriormente, enfermó de cáncer, cáncer testicular. Y no solo eso, sino que un poco más adelante su mujer también sufrió un cáncer eh,
cáncer inductual, ¿no es así? Es que no recuerdo muy bien el nombre. Lo cual, pues se vio motivado, ¿no? Para averiguar el por qué, siendo relativamente jóvenes, tanto él como su mujer, imprevisto, ¿no? Y dramático, como él llamaría posteriormente en su teoría, en su exposición, llegó a enfermar. Y a raíz de ahí fue como empezó a desarrollar el tema este de las leyes biológicas. ¿Puedes detallarnos un poco cuáles son las leyes biológicas, las 5 leyes biológicas, brevemente? Un breve resumen. Ujú. Bueno, a ver, más o menos la primera ley que el doctor descubrió, cuando él empezó investigando, ¿no? Entre sus pacientes, cuando él ya se había enfermado y pasó todos estos eventos, empezó a encontrar justamente las relaciones entre el cáncer que tenían sus pacientes y eventos traumáticos que habían tenido. Y encontrando cada vez más personas y comprobando cada vez más casos, se dio cuenta que se cumplían siempre ciertos parámetros y ahí fue que llegó a la primera ley, que se llama la ley del hierro del cáncer, que habla de que cualquier enfermedad que no sea causada por un envenenamiento, desnutrición o bueno, un accidente físico, ¿no? Un trauma físico, es causada por el impacto de un DHS, que viene a ser un shock biológico o un trauma biológico. DHS, en honor a su hijo Dirk Hammer, lo puso como síndrome de Dirk Hammer. Es un impacto, un shock biológico que llega de manera inesperada, de manera dramática, sentida por la persona de esa manera, y activa en el cerebro un programa biológico, que es como una adaptación para la supervivencia de la persona. Esa sería la primera ley, súper resumida. La segunda ley nos habla justamente de que este programa que se activa en el cerebro tiene dos fases. Una fase activa o de conflicto activo y una fase de curación después de que se ha resuelto el conflicto o después de la conflictolisis que se llama, o sea, después de que se ha resuelto. La tercera ley nos habla, ya se amplía un poco más y nos explica en qué modo, en qué capas embrionarias, o sea, en qué órganos, en qué tejidos afecta cada conflicto y a qué área del cuerpo, del organismo se refieren los conflictos que han impactado, las curaciones en curso, etcétera. Está basado en todo este sistema ontogénico, o sea, explica cuáles son las capas embrionarias relacionadas a cada tejido, a cada órgano y también a los síntomas psíquicos que se llama, es decir, a los comportamientos y conductas que se pueden activar también por un conflicto. La cuarta ley nos habla y muy importante ahora en lo que estamos viviendo mundialmente, nos habla del papel de los microorganismos, de las micobacterias, de las bacterias, de los hongos y de los virus o llamados virus, que al contrario de lo que se ha pensado en el paradigma médico desde hace muchos años, tienen un papel consentido en el funcionamiento de nuestra biología. No son algo que nos viene a atacar o a enfermar, sino que tienen una función específica. Y la quinta ley, principalmente, que se le llama también la quinta esencia. La quinta ley es como que engloba todas las anteriores y nos explica que hay un perfecto sentido biológico para todo lo que sucede en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en la naturaleza, para la supervivencia y la adaptación y la vida de todos los seres animales, humanos y plantas también. Creo que se te ha pasado la tercera ley, pero bueno, creo que es un poco parecida a la cuarta, ¿no? Por el tema ontogénico, ¿no? A ver, la primera es la que habla del impacto del DHS. La segunda nos habla de que el programa biológico tiene dos fases, la ley bifásica. Clásica. La tercera
La tercera es la que nos habla del sistema ontogénico, de las capas embrionarias, de los tejidos, de los órganos. Sí, perdón, La sí, lo has cuarta, contado. Ujú. la cuarta es la que nos habla del papel de los microorganismos y la quinta del Ujú. sentido biológico de Entiendo. todo lo anterior. Ujú. Ujú. ¿Cuándo descubrió Hammer los famosos focos de Hammer con las tomografías? ¿Fue al principio o fue durante el desarrollo de esas leyes? ¿Sabría Fue desde el decirlo? principio, fue desde el Mm, principio, mientras fue desarrollando la primera ley, ujú, porque como, bueno, como él era médico y tenía acceso a todos los equipos y a los pacientes y a las historias médicas, etcétera, él empezó a realizar las tomografías y se dio cuenta de la presencia de estos focos y de la relación que tenían con las áreas específicas y todo eso le ayudó a desarrollar las demás leyes, o sea, a través de las tomografías es que él empieza a desarrollar el esquema de en qué partes del cerebro son las que dirigen qué partes del organismo y las capas embrionarias y todo eso. Ujú. Ayudándose con las tomografías. interesante, ¿no? Porque eso es, no sé si la medicina oficial se hace o se hizo eco de ese asunto de las tomografías en relación a comprobar determinadas enfermedades. No sé cómo estará la cosa. Pero, Sí. y tampoco sé cómo está la cosa en relación a lo que es la práctica de la nueva medicina, ¿no? Supongo que es gente, que son personas que por su cuenta se organizan, al no estar reconocido, creo que en ninguna parte del mundo, salvo quizá en Nicaragua, ¿no? O Noruega, tal vez, de alguna forma. ¿No es así, Daniela? Así es, no, el problema principal es que lo que se llamaba la nueva medicina o la ciencia curativa no ha sido reconocida oficialmente, sino más bien al contrario, ha sido atacada y perseguida. El doctor Hammer fue perseguido y llevado al exilio durante toda su vida, porque a pesar de que él fue capaz de comprobar de manera científica con una cantidad increíble de evidencia, presentó proyectos en universidades, se le fue negado, se le fueron cerradas las puertas. Entonces, él presentó casos con tomografías, historia clínica, testimonios de evidencias, etcétera, y, y muchos médicos pudieron observar esto y examinar, y hay, de hecho, en los libros del doctor Hammer se menciona algunas comprobaciones que se aceptaron, pero en la mayoría de casos se ha negado, se le ha perseguido, y entonces los médicos, especialmente que practican la nueva medicina, tienen que hacerlo un poco de forma clandestina o han estado luchando por ganar espacios, por demostrar estas leyes, por ganar visibilidad, por dar conferencias, hablar con sus colegas, poner en discusión este tema, ¿no? Porque eso ha sido justamente, eh, ha tenido mucha persecución por los grupos de poder que quieren mantener oculto este conocimiento. Sí, por supuesto. Es que, claro, el cambio de visión es tan paradigmático que yo creo que puede llevar a un colapso, ¿no? De la civilización, porque, porque es que cambiarían tantas cosas si se llega a aceptar los postulados de esta nueva medicina que casi es normal, ¿no? Que esté así tan perseguida, viendo lo que hay, ¿no? Porque incluso el doctor Hammer estuvo perseguido por Interpol, ¿no? Estuvo también aquí en España, en- creo que en los años 90, lo que pasa, y en la misma zona donde yo resido, en el sur de España. Lo que pasa en esa época no había todavía internet, no llegaba mucha información, y no ha sido hasta años después cuando ya con internet y poquito a poco algunas personas hemos ido recabando información. En fin, pues no sé cómo estará la situación de la ciencia curativa germánica ahí en tu país, en Ecuador. Tienes algunos colegas, ¿no? Digamos que Bueno, también... en mi país, Ujú, hasta el momento tengo entendido que todavía no, o sea, no se conoce muy poco. ujú, Yo cuando empecé hace muchos años a aprender de todo esto, tuve contacto con
con dos terapeutas, un terapeuta que fue el primero que me trató a mí, que se llama Paco Tamayo, que tenía también, estaba tratando de hacer un centro en un lugar apartado de Quito que se llama Guayabamba, donde tiene unas cabañas y es un espacio de naturaleza donde puede ir la gente también a recibir terapias y cosas así, que se llama Cisana, este espacio. Y también he tenido contacto con el doctor Boris Olmedo, que trabaja desde la ciudad de Cuenca. Él también me ayudó algunas veces con terapia para mí. Eh, no he conocido realmente a mucha más gente en mi círculo cercano o medianamente cercano. Yo he sido la única que he estado hablando de esto a las personas. Y realmente si es que hay alguien más de Ecuador que esté viendo esto y quieran tomar contacto, por favor, manifiéstense, Claro que sí. porque todavía es bastante pequeño aquí en el país. Me parece que han habido, alguna vez vi en un canal de YouTube que era de otro tema, donde daban un resumen de las leyes biológicas. Anunciaban que iba a haber una conferencia sobre las leyes, pero no daban datos precisos, creo que era un video antiguo. Y, y eso, entonces. Sí, porque bueno, durante toda la información que he ido recabando, sí me he dado cuenta de que hay mucho material, bueno, mucho entre comillas, ¿no? Y todo es de América, ¿no? Del continente americano. Hay mm, gente de Argentina, de Chile, de Uruguay, alguno que otro de España, ¿no? Pero lo que sí me di cuenta de que México, en fin, todo lo que es América, sí que se ve un interés, ¿no? No sé cómo estarán otros países, como por ejemplo en Europa, ¿no? En Italia, Francia, aunque sé también que Hammer estuvo por Francia, ¿no? Tuvo también algunos problemas en Francia, ¿no? Y en Italia. Sí, en Así que, en Italia. Claro, de hecho, muchos terapeutas se han preparado, incluido eh, Paco Tamayo, que te mencioné. Él había podido tener la oportunidad de ir a Italia, a esta escuela que hay que dirige Marco Pizzer, me parece, ujú. y otros terapeutas que han ido allá también. Y bueno, que incluso tuvo la oportunidad de conocer al doctor Hammer en persona y en fin, lo bueno es que en muchos países hay, por más pequeños que sean, hay pequeños grupos que se están Ujú. expandiendo. Yo he visto que hay bastante movimiento en Argentina, en Uruguay, en Chile, en México también, o sea, y con esto que organizaron el año pasado del Congreso de Nueva Medicina, Ujú. organizado por Margarita Galás y José Luis Leiva, que tuvieron esta gran iniciativa, también se han podido dar a conocer otros terapeutas, otros especialistas, y es como que va creciendo también todo esto. Pues sí, ahora que has nombrado a Margarita Galaz y a José Antonio Leiva, sí, recuerdo haber visto muchos de sus vídeos respecto a este congreso que hicieron, ¿no? Y, y bueno, tenemos que recurrir a eso, ¿no? La gente está interesada en Internet, a ir buscando y demás, porque de otra forma la información es oficialmente pues no existe o está censurada, oculta, en fin, ya sabes lo que pasa, ¿no? Y te voy a preguntar una cosa, eh, eh, ¿por qué recomendarías el conocimiento de la nueva medicina a la gente? ¿Por qué recomendaría? Bueno, principalmente porque a mí me ha cambiado la vida para mejor en todos los aspectos. Como te comentaba al principio, desde niña mi mamá me inculcó mucho la lectura, la investigación, buscar nuevas cosas, también por necesidad, porque como yo crecí sola con ella, mis padres se separaron, era pequeña y tuvimos bastantes problemas familiares, emocionales. Siempre estábamos buscando una manera alternativa de mejorar nuestra vida, también por limitaciones económicas, muchas veces no se podía acceder a una terapia psicológica, por ejemplo, de todas las semanas, todos los meses.
Entonces, y también había a veces síntomas físicos, etcétera. Entonces, ha sido una manera de poder hacerme cargo y hacerme responsable de mi propia salud física y mental, porque es un conocimiento que permite autonomía. Es decir, todos necesitamos siempre de otras personas, que siempre podemos aprender de otras personas, pero al final la decisión sobre nuestra vida siempre recae en nosotros. Y si no tenemos el conocimiento suficiente, no podemos tomar las mejores decisiones que nos convengan. Entonces, desde que yo tengo este conocimiento, que tampoco tengo un conocimiento absoluto, todos los días sigo aprendiendo, me he metido a ver también videos de otras personas, grupos, páginas, blogs, y aprendo muchísimo de todas las personas que están en el esfuerzo de dar a conocer este conocimiento. Entonces, eso me ha permitido entender el porqué de todo lo que puede pasar en mi cuerpo, en mi organismo, en los síntomas, en mis comportamientos, y eso me ha llevado a mejorar mi calidad de vida en general, a tomar mejores decisiones, eh, a salir del miedo y poder también apoyar a otras personas, no solo como terapeuta, digamos, sino en el diario vivir, a mis hijos, a mi familia. Y es como que realmente todo va encajando. Es como que muchas veces me pregunté desde niña, incluso me gustaba la filosofía, etcétera, ¿por qué? El porqué de las cosas. Y a través de la biología, muchísimas cosas se acomodan, a través del entendimiento de estas leyes, muchísimas cosas empiezan a tener sentido. Así es que es una ciencia con muchísimo sentido, ¿no? Porque además Hammer lo va explicando paso a paso, ley por ley. Eh, explica también cada área cerebral con cada órgano que lleva tras de sí, ¿no? Con cada órgano en el que ejerce influencia. Aunque hay órganos que pueden ser compartidos con otras áreas diferentes, pero bueno, más o menos lo explica, ¿no? Y, Ujú, y científicamente pues parece que tiene muchísima coherencia, ¿no? ujú, Así que, muchísimo. Ujú. muchísimo. Y, y bueno, entonces, en tu vida diaria has podido, no sé, ver personas, situaciones y explicarle un poquito desde tu visión de la nueva medicina lo que le pasa o de qué está sufriendo esa persona o esa situación. ¿Lo has llegado a comprobar? Sí, es algo que yo compruebo todos los días de mi vida, todo el tiempo, y no dejo de maravillarme todo el tiempo, así con todo lo que pasa. Y por eso elegí el nombre para mi canal de Germánica para Todos, Ujú. porque más allá de que una persona sea terapeuta, sea médico, se dedique a esto o no, eh, pienso que todos podemos llegar a aprender. Por eso trato de poner información breve y accesible para que cualquier persona pueda comprobarlo en su diario vivir, aunque no siempre se pueda tener acceso, por ejemplo, a hacerse una tomografía cerebral. Primero por los impedimentos del sistema y segundo también por cuestiones económicas, porque igual hace un tiempo, por ejemplo, estaba enfermo uno de mis animalitos y un terapeuta me dijo, dame una tomografía. Y yo así, chuta, y averigüé, y una tomografía, sacarle una tomografía cerebral a mi gato me costaba $500, de los que yo Uf, no qué disponía. barbaridad. Ujú. Entonces es como que no, o sea, no siempre es posible. Sería lo ideal que pudiésemos todos acceder a un sistema sanitario donde vayamos y como primera cosa, nos hagamos una tomografía y ver los focos y etcétera, etcétera. Todo como lo hacía el doctor Hammer, o sea, un procedimiento completo. Eso sería lo ideal. Pero lastimosamente no tenemos un acceso completo a todos esos recursos. Entonces, yo he encontrado que la manera de acceder a esto es a través de la autoobservación de los síntomas, porque como el DHS que activa un programa se manifiesta simultáneamente en la psique
en el cerebro y en el órgano. Es decir, podemos comprobarlo siempre a los tres niveles. Primero, en la tomografía, ¿no es cierto? Si no tenemos tomografía, podemos ver los síntomas físicos generalmente. Muchas veces todavía no se ven, porque muchos programas en fase activa no hay síntomas, sino que el síntoma se da en la fase de curación. Pero lo que yo he visto que siempre podemos ver es el comportamiento y son las emociones, e incluso los pensamientos que tiene una persona. Y eso es algo que todas las personas podemos llegar a controlar, bueno, no controlar en el sentido de restricción, sino de observar y tener así como un registro constante de lo que nos está pasando, porque incluso si me pasa algo y tú me sacas una tomografía hoy y sacas una tomografía mañana, puede ser que no salgan iguales, porque puede que hasta mañana yo ya resuelva el conflicto y entonces los focos en el cerebro van a aparecer distintos. Bien, pero en cambio a través de mis comportamientos, mis pensamientos, mis emociones, yo me puedo dar cuenta de cómo está el conflicto. Por ejemplo, si estoy sintiendo enojo, sé que estoy con un conflicto activo. Si estoy cansada pero me siento tranquila, sé que ya estoy en vagotonía, por ejemplo. Y bueno, puede haber cosas que estén activas y en curación al mismo tiempo, pero es la manera en que todos podemos acceder a ir tomando el control de nuestras vidas y de nuestra salud. Deseadamente, antes de que se compliquen más las cosas, de que lleguemos a tener un diagnóstico de cáncer, de que tengamos síntomas físicos muy fuertes, podemos incluso ejercitar una especie de salud preventiva, conociendo nuestras emociones y nuestros pensamientos. Lo que sí quiero aclarar es que hay otras corrientes que hablan de que la causa de la enfermedad son las emociones y eso no hay que confundirlo. Hay que tener cuidado de no confundir esto porque eh, la ciencia germánica explica que la causa es un conflicto biológico. El conflicto biológico, ¿qué es? Es el choque entre una necesidad biológica nuestra y la realidad que el individuo percibe en ese momento. Ese es el conflicto. Y a partir de ese conflicto se generan, bueno, el foco en el cerebro, síntomas físicos y se generan emociones y pensamientos y comportamientos. Entonces, Sí, y a través de esto, depende también de cómo la persona asuma ese conflicto, ¿no? Porque exacto, y no a eso todas va las a tener personas. Claro. muchos matices dependiendo de la percepción individual de la persona. Entonces, el conocer estas leyes y también irse conociendo uno mismo es lo que nos permite ir conservando nuestra salud, digamos, o mejorando nuestra salud y nuestro estilo de vida. Bueno, y bueno, esto el que es conocedor de la ciencia curativa germánica no creo que sea tampoco contrario a lo que es la medicina alopática, ¿no? Porque lo que es la medicina convencional y oficial también puede ser útil al ser humano. No significa que se cierre, ¿no? Aunque en muchas de sus cosas pues no esté totalmente de acuerdo y lo quiere enfocar lógicamente del modo germánico, ¿no? Quería aclarar esto, Sí, ¿no? Que sí, también. a ver, con respecto a a medicina alopática o alternativa, bueno, en eso también hay muchos puntos de vista. Hay personas que trabajan con la germánica que son totalmente cerradas a solo un tipo de cosa, hay otras que trabajan con otras terapias, eh, pero principalmente la germánica permite trabajar con todo tipo de cosas, incluso con la medicina convencional, como trabajaba el doctor Hammer, pero conociendo cómo aplicar las técnicas en favor del programa biológico, digámoslo así. Es decir, el doctor Hammer incluso aclaraba que él no está opuesto a todas las medicinas, que no está contrario a que se utilice medicación que pueda ser necesaria en un momento, pero conociendo realmente cómo funciona la biología, tomar ventaja de esas medicinas para poder regular
los procesos del cuerpo, porque los procesos del cuerpo, el programa biológico va a avanzar sea como sea. Y los medicamentos lo que pueden hacer es disminuir la intensidad de ciertos síntomas, principalmente para que no tenga consecuencias fatales, sobre todo si ha habido acumulación de líquido y cosas de ese estilo. Entonces, las terapias alternativas, homeopatía, agua de mar, eh, yo qué sé, flores de Bach, todas las que se te pueda ocurrir, todas pueden ser útiles, siempre recordando que no son la cura, porque la cura está en resolver el conflicto, pero pueden ser un apoyo muy importante. Muy bien, pues lo has explicado fenomenalmente, a mi parecer. Y, y bueno, ya para finalizar, si alguna persona de Ecuador o no de Ecuador, de cualquier parte del mundo, de habla hispana, ¿no? Quisiera ponerse en contacto contigo, o bien saber un poquito de tu canal, lo que haces, en fin, ¿cómo podría ser? Bueno, yo, como no sé si te comenté, obviamente yo no soy médico. Yo Ujú, estudié arte y yo he hecho música y he estudiado por mi cuenta muchísima psicología que me interesa también. Bueno, estuve un tiempo en un instituto de psicología humanista y terapia gestal. He estudiado por mi cuenta también técnicas de liberación emocional que he aplicado y he visto resultados en mí y en otras personas. He probado terapias de todo tipo, etcétera. Entonces, yo trabajo a distancia o bueno, ujú. también presencial, si es que hay alguien que esté aquí en Ecuador, eh, con personas de todos los lugares, de otros países. He trabajado con personas de Chile, de México, de Colombia, de Argentina, de España, Ujú. que me han dado su confianza y me han compartido sus problemáticas y les agradezco mucho si me están viendo. Entonces pueden contactarme a través de el canal de YouTube Germánica para Todos, pueden dejar sus comentarios, siempre son bienvenidos, y a través de las páginas de Facebook e Instagram, también con el nombre de Germánica para Todos, o también me pueden encontrar en Facebook con mi nombre personal, en mi cuenta personal, como Daniela Ceballos Molina. También me pueden contactar por WhatsApp con el código de Ecuador que es 593 en el 958-7293-55. Muy bien, pues ha sido un ratito muy interesante, ¿no? Porque aparte mientras estás hablando, estás recordando, ¿no? Todo lo que has aprendido y va sirviendo, se va renovando las ideas. Y sobre todo Así, para las personas que todavía no están muy o no saben apenas nada de esto, del tema este, ¿no? De la nueva medicina. Así que pues te agradezco un montón tu tiempo aquí para la sala divergente y espero que a los que vean el programa les guste y algunos de ellos incluso pues se interesen un poco por la nueva medicina. Así que si tienes algo más que decir o alguna cosa se te haya quedado ahí. nada más que agradecerte, José, primero por tu interés en el tema, por contribuir a la difusión de la ciencia curativa germánica y por invitarme, por tomarme en cuenta y que sigas adelante con tu proyecto y eso, muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. Así que, pues nada, desde España, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.